cordial saludo, mi nombre es Howard Rodríguez, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas y en este video voy a hablarles un poco sobre el desarrollo de la actividad para la tarea número 2, la cual desarrolló el tema de dinámica, fuerzas y otro tipo de tópicos. Primero, pues en la introducción vemos que hace muchos años, cuando las máquinas de vapor empezaron a tener auge, se evidenció como esta transformación de la energía, en ese entonces energía de vapor, o energía que generaba los vapores, transformada en energía mecánica, energía que podía ser utilizada para el movimiento o para la manipulación de diferentes artefactos. Todo esto llevó también al desarrollo de artefactos o equipamientos como lo son los motores que conocemos hoy en día, los cuales transforman un tipo de energía, puede ser energía eléctrica o energía de otras fuentes, y la transforman también en otro tipo de energías, en nuestro caso, o en el caso particular de este ejercicio, que es el ejercicio número B. Vamos a ver cómo esta energía transformada por los motores, esta energía eléctrica transformada por los motores, va a evidenciarse o va a tomarse en cuenta en un ascensor que pues básicamente su uso o su objetivo es poder subir o bajar objetos o personas. Vamos a evidenciar cómo es que ese proceso sucede. Vamos a ver algunos fenómenos físicos arraigados a este tipo de procedimientos. Como se puede ver en el esquema anterior, nosotros vamos a hacer nuestro análisis en base a dos cuerpos. El primero, que es la masa 1, que vamos a tomar como el cuerpo que sube o baja del ascensor, y luego tenemos el motor, que va a ser tomado como la masa 2, y alrededor de estas dos masas es que vamos a hacer nuestros diagramas de fuerzas. En el primero, entonces vemos el diagrama de cuerpo libre. Vemos que en este diagrama solo tenemos dos fuerzas que interactúan con este objeto. Una de esas es la tensión y la otra es el peso, que pues siempre va hacia abajo, y la tensión pues va proporcional a la cuerda, que en este caso son poleas que están jalando. Luego de eso evidenciamos que no tenemos ninguna aceleración o ninguna fuerza en el eje X, por lo que pues la sumatoria de fuerzas allí es 0, y también su aceleración y su masa pues son 0, porque no hay movimiento en este eje X. En el eje Y, por el contrario, es donde tenemos pues la implicación o lo importante de este paso, y allí vemos como la tensión, pues, que va a estar de parte positiva, menos la fuerza que ejerce el peso, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, que es igual efectivamente a la masa más la aceleración. Al hacer un poco de álgebra podemos despejar y obtenemos la ecuación número 1, la cual nos define la tensión en términos de la masa, la gravedad y la aceleración. La aceleración del sistema, que esta aceleración va, al igual que la masa, van a ser datos que vamos a adquirir en eventos siguientes. Luego de eso tenemos el diagrama de cuerpo libre, que relaciona o que evidencia el comportamiento de este sistema del cuerpo 2, que en este caso pues es el motor. Entonces lo que se hizo en este caso fue que no se manejó el mismo eje coordenado X y Y, sino que se volteó un poco para que la mayor cantidad de fuerzas, o las fuerzas más importantes en este caso, estuvieran alineadas con un solo eje. En este caso pues son las fuerzas de la tensión y la fuerza que ejerce el motor, las cuales se alinean con el eje X, donde pues la fuerza del motor está en dirección hacia los positivos en X y la tensión pues va en negativo. Y luego tenemos nuestra normal y el peso, los cuales tienen una proyección en ambos ejes, en X y Y. Como vemos, pues no tenemos como el eje X está en dirección, o el eje X está direccionado sobre las fuerzas de tensión y la fuerza del motor, que son las fuerzas que mueven las masas, pues estas son el eje en donde vemos aceleración. En el eje Y no hay aceleración. Sin embargo, sí hay una sumatoria, o hay unos reflejos, hay unas imágenes de otros vectores que pueden ser tomados en cuenta, que tienen que ser tomados en cuenta y que evidencian un comportamiento en el eje Y. Lo primero que hacemos pues es evidenciar pues todo este fenómeno en el eje Y, en donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque no tenemos aceleración, pero si tenemos fuerzas, la cual tenemos la componente de la normal en Y menos la componente del peso de la segunda masa en Y. Luego de pues reemplazar por las entidades trigonométricas y hacer un poco de álgebra, obtenemos que la normal va a ser igual a la masa de ese cuerpo por la gravedad. Básicamente, la fuerza normal va a ser igual al peso de esa masa. Luego de eso, pues continuamos haciendo la sumatoria de fuerzas en X, y en X sí tenemos aceleración, que va a ser la aceleración del sistema, un valor que vamos a tener eventualmente. En esta aceleración, pues vemos que positivo tenemos la fuerza del motor junto con la componente en el eje X del peso, y negativo tenemos la tensión y luego también el componente en el eje X de la normal. Igualmente, luego de hacer un poco de álgebra y agregar las entidades trigonométricas necesarias, obtenemos la ecuación número 3. La ecuación número 3, lo cual, la cual nos define al final la fuerza del motor, donde nuestras únicas incógnitas vienen siendo la fuerza del motor, la fuerza o el valor de la normal y también el valor de la fuerza de tensión. El resto son valores que podemos hallar o que el sistema, el ejercicio nos ha brindado. Como vemos en la parte izquierda, hay una nota en donde se refleja porque esas entidades trigonométricas son las que se están usando. Podemos recordar que el coseno nos ayuda a obtener el lado adyacente, que en este caso el lado adyacente de nuestro ángulo viene siendo las proyecciones en el eje X, por eso en la sumatoria de fuerzas en X usamos coseno, y en seno tenemos la proyección opuesta a nuestro ángulo, y esa proyección está relacionada con el reflejo o esa componente que tenemos en el eje Y, por eso en la sumatoria de fuerzas en Y es que usamos esta entidad trigonométrica. Luego de eso tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, por lo que podemos algebraicamente resolver nuestro sistema. Como les comentaba, vamos a tener tres datos que podemos obtener del ejercicio, o que el ejercicio nos plantea, como lo son la masa 1, la cual pues se determina dependiendo del último dígito de la cédula de cada estudiante, y lo mismo la aceleración. Entonces en la tabla azul oscura o en el cuadro azul oscuro podemos evidenciar cuáles son los valores de estas variables en nuestro ejercicio, así como el valor de la gravedad, que es 9.81. Después de eso podemos hallar, ya con esta información, podemos hallar la fuerza de tensión. Podemos obtener que la tensión pues a la final son 176.58 newtons, es el resultado que obtuvimos. Y después con las otras dos ecuaciones lo que podemos hacer es hallar la fuerza del motor. Luego de hacer un poco de álgebra, obtenemos la ecuación final, que es la ecuación para calcular la fuerza del motor, la cual pues dio un resultado de 153.72 newtons para el ejemplo en este ejercicio. Con lo que podemos evidenciar en esta última ecuación que básicamente la fuerza del motor depende solamente de la masa inicial, o la masa que se va a subir o bajar, y de la aceleración que maneja el sistema junto con la gravedad. La gravedad pues no va a cambiar en este caso, lo que puede cambiar es la aceleración o la masa, pero son parámetros que se pueden dejar determinados, y eventualmente gracias a estos parámetros se pueden diseñar pues estos equipos. Lo cual pues nos deja ver algo curioso, donde vemos en el esquema inicial, vimos que el motor forma un ángulo con la cuerda o la polea, forman un ángulo
con respecto a las cuerdas, y ese ángulo no tiene ninguna incidencia en el cálculo de la fuerza del motor, al menos en este caso cuando estamos despreciando el torque que realizan este sistema, porque pues para facilidad también del ejercicio. Entonces, si despreciamos ese torque, vemos que la fuerza o la fuerza que ejerce el motor no está relacionada con el ángulo, por lo que nosotros podríamos tener el motor en cualquier posición que esté relacionado con la polea y la fuerza va a ser la misma en este caso, en este ejercicio puntualmente. Bueno, como una solución a este problema, pues viene dado también primero por la posición del motor. Tener el motor como se muestra en la imagen, pues puede generar un poco más de uso de espacio inadecuado. Tener el motor más cerca o incluso debajo, o en una configuración en donde las dos cuerdas estén verticales y no haya ningún ángulo entre ellas, sino que estén al contrario paralelas, puede significar una buena estrategia en este equipo. Y lo otro que también se puede implementar son utilizar algunos pesos que puedan evidenciar o que puedan, mediante cálculos o mediante sensores de masas, se pueda calcular cuánto está inicialmente en la masa 1, cuánto es lo que se va a subir en el elevador, y de esa forma facilite y ejerza menos fuerza o disminuya la fuerza que es requerida por el motor para mover pues toda esta cantidad de masa. Son como las opciones que planteamos para tener una solución un poco más ajustada al mundo real. Finalmente, en el ejercicio número 4, en donde pues tenemos que en la construcción necesitamos subir bloques de una colina. La colina tiene una inclinación de alrededor de 20 grados. Y bueno, en el cuadro verde podemos evidenciar primero el diagrama de fuerzas. Igualmente como en el ejercicio anterior, lo que se hizo fue tratar de abarcar la mayor cantidad de fuerzas en los ejes X y Y, moviendo o dándole un ángulo más a esos ejes. En este caso, X y Y se movieron y tenemos una mayor cantidad de fuerzas en estos ejes. Para empezar, el ejercicio nos pide hallar la distancia que recorre el bloque, sin antes hallar la aceleración. Como nos indica que vamos a utilizar una aceleración pues que va a ser constante, podemos utilizar las ecuaciones de los módulos anteriores relacionados con la cinética, pero con la dinámica, y estos pues nos dan la ecuación para la aceleración, la cual pues básicamente es la velocidad en función del cambio del tiempo. El cambio del tiempo y la velocidad son datos que tenemos porque los calculamos en relación con nuestros últimos datos de la cédula, y de ahí tenemos la aceleración del sistema. Con eso podemos hallar la posición o podemos hallar cuánto ha recorrido este bloque en ese delta de tiempo, pues que a la final son 3.84 metros con los datos que tenemos para estos ejercicios. Luego de eso podemos proceder, o bueno, se nos pide hallar la fuerza-tensión, el valor de la tensión. Para ello necesitamos pues hacer nuestra fuerza, nuestra sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y. Igualmente, ya que tenemos el movimiento solamente en el eje X, pues nuestras fuerzas en Y van a sumar, o la sumatoria de estas fuerzas va a ser igual a 0. En Y tenemos la normal y tenemos el componente del peso, que en este caso vendría siendo la proyección adyacente, o sea, viene siendo el coseno, viene siendo una relación proporcional al coseno del ángulo del peso. Luego de eso, tenemos que la normal va a ser igual a la proyección o el componente del peso en el eje Y. Cuando vamos a hacer el balance, cuando vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, pues tenemos una mayor cantidad de fuerzas, porque en este caso sí vamos a incluir la fricción, ya que pues, es un dato que obtenemos en el enunciado. De esta forma obtenemos las ecuaciones pues, que podemos ver en el recuadro verde, que a la final permiten definir la tensión como un valor que está dependiendo de la mayoría de las fuerzas que están involucradas en este sistema. Lo cual tiene sentido porque la tensión pues, va a reflejar ese esfuerzo o esa fuerza necesaria para subir el bloque y todos los fenómenos que están adyacentes a este bloque. Finalmente podemos obtener que la tensión tiene un valor de 253,9 newtons, y luego de eso podemos hallar el trabajo. El trabajo es la fuerza por la distancia recorrida. Tenemos la distancia que fue la que hallamos en puntos anteriores, y tenemos la fuerza, entonces tenemos al final el valor del trabajo. Finalmente la potencia me indica el trabajo determinado en un delta de tiempo. Solamente queremos saber ese trabajo, cuánto consumió o cuánto de ese trabajo fue consumido en ese tiempo que también pues, se plantea al inicio del ejercicio. Con esto entonces tenemos que de potencia tenemos 209,67 joules sobre segundo, que es la unidad de potencia, y pues finalmente otra vez podemos evidenciar el diagrama de cuerpo libre. Con esto entonces evidenciamos que pues, los ejercicios fueron resueltos de manera exitosa, y pues con el post y con este video la explicación un poco más profunda de todo lo que se trabajó, de todo lo que se tuvo en cuenta para resolver estos ejercicios.